El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Y si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada sábado a las 10 de la noche a mirar Veraz con biela y canguila en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista a Veraz sobre un tema que afecta por lo menos a 20.000 ecuatorianos, que perjudica su capacidad de trabajo, su situación emocional y a veces acaba con su vida. A un paciente renal le cambia todo de inmediato, y más aún si tiene necesidad de hemodiálisis, es decir, una deficiencia renal. La cifra de ecuatorianos que necesitan de atención supera la capacidad de la red pública de salud para dárselas, por lo cual deben recurrir a clínicas privadas denominadas dializadoras. Aparentemente surgen 3.686 nuevos casos cada año. En el 2021 se registró un descontrolado incremento de pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal, le llaman, como hemodiálisis o trasplante de órgano. Ya se imaginan las dificultades que hay para esto último en el país. La cifra exacta de entonces era 19.327 pacientes ingresados en el Registro Nacional de Diálisis y Trasplante, lo cual también es un subregistro. La tasa de prevalencia era de 1.074 personas por millón de habitantes y una tasa de incidencia de 206 por millón de habitantes, según las cifras últimas. Entre otros datos, el promedio de edad es 59 años, 6 de cada 10 pacientes tienen 46 años a 70, que es el grupo más afectado. Sin embargo, el tema no es ajeno a jóvenes. 193 afectados por esa enfermedad eran menores de 18 años de edad. Y con eso y más, el gobierno se da el lujo de no pagarle a las dializadoras, más el Ministerio de Salud que el IES, pero igual ambos. Es la primera vez que trato este programa en una entrevista Veraz, lo he hecho en reiteradas ocasiones en Vera a su manera y con mucho más frecuencia todavía en la radio, y usualmente ha sido con la vocera de las denominadas dializadoras, Cristina Freire. Bienvenida y gracias por concurrir de nuevo, Cristina. ¿Cuál es la situación al momento? Muchas gracias por el espacio. En este momento la deuda continúa igual. Correspondiente a Ministerio de Salud Pública, más de 85 millones de dólares porque no se ha acreditado a todos los centros de diálisis del país, a los 105 que corresponden. Y correspondiente a Ministerio de Salud Pública también tenemos otra novedad. En lo que corresponde a Guayas, Los Ríos, en la zona 5-8, hay un grupo minoritario de 8 a 10 dializadoras a las que ni siquiera le han pedido factura para este mes. Y eso estamos hablando de que prácticamente desde inicios de junio venimos peleando este pago y ni siquiera lo acreditan. Piden factura y ya con eso piensan que a finalizar el pago. No, señores. IES sí, pidió una sola factura, pagó en su mayoría esa sola factura, pero no soluciona nada con una sola factura. Necesitamos que ellos entiendan que siguen incrementándose las deudas, los intereses, pero al respecto, ellos sin embargo nos piden que estemos al día en los impuestos al servicio de rentas internas, que estemos al día en los pagos de los aportes patronales del personal, en los sueldos y salarios. No podemos. Lo poco que llega es, a ver, ¿a quién pagamos? De los insumos, ¿quién es el más arriesgado, el que más corre el peligro? El paciente renal. ¿Cómo es posible que se dé esta situación? Cristina acaba de referir un último pretexto del gobierno. Se pusieron a ver que en el SRI no estaban a tiempo y que con el IES tampoco estaban a tiempo los aportes patronales. ¿Con qué plata, pues, si viven de esa actividad? ¿O es simplemente un pretexto porque en realidad no hay plata? ¿O es peor, habiéndola no hay gestión? A lo largo del programa vamos a ver lo que me dijo una vez el ministro de Economía y lo que pretexta el ministro de Salud. Pero empecemos ya con un tema de salud pública urgente, porque agrava la situación de algunos pacientes y los mata a otros. Y a veces las bajas que hay en un día son más que las que se registran por inseguridad en la calle. O a veces el dueño de una clínica, como ocurrió con uno de ellos hace 2 semanas, muere por infarto. No estoy diciendo que fue por la contrariedad que experimenta, pero se va antes de lograr cobrar sus deudas.
esa crueldad, ¿cómo puede sostenerse? ¿Qué justificación encuentra? ¿Hasta cuándo la indolencia? ¿Por qué la retaliación? Estas estuvieron en la protesta, identifíquelas, no les paguen. O demórenles más de pago. Ya no se puede protestar también. ¿Lo sabe el presidente? ¿Lo sabe? ¿Lo entiende? ¿Le llega al ministro, al secretario de la administración? ¿Les importa seguir protegiendo como han hecho durante casi 2 años al ministro de Salud, otro consumado correísta que fue subsecretario del anterior consumada correísta, a quien nunca debieron haber sacado porque era un genio, ¿verdad? Una eminencia de la salud pública. Además, fue la artífice de la vacunación, cuyo éxito se atribuye al ministro de Salud, del Ministerio de Salud de paso, que fue un factor del éxito, pues no fue la causa principal. Es increíble. Es increíble que falten 4 o 5 meses de gobierno y estén dando este servicio o no lo den en estas condiciones. No hay que rendirse, hay que insistir hasta el último día. Porque si hasta el último día dijeron que van a gobernar, yo hasta el último día voy a reclamar como empecé desde el primero, aunque me dijeron, es prematuro, pero si tú apoyaste, claro que sí. Por eso con mayor razón, porque apoyé a Lazo, le reclamo a Lazo. Me siento con más derecho y con más indignación, y más defraudado e indignado que muchos de ustedes. Con él, por cierto, no con la democracia, que siendo un sistema defectuoso sigue siendo el mejor de los sistemas. Y el problema es que desde 1979 nunca la hemos perdido del todo. Solo el día que la perdamos del todo lo vamos a comprender. Estuvimos a punto, no la perdimos del todo. Y la única ventaja, o de las pocas ventajas que a este régimen le reconozco, es que respeta la libertad de expresión, por lo menos mi libertad de expresión. Y eso no es una dádiva, señor presidente, yo me la he ganado. Yo me la he jugado. Su mérito es haberlo reconocido, no habérmela dado. Empecemos entonces ya. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam, Eni Lubricantes, Epagen, Serviseguros, Almacenes Marriott, Bankers Club. Bienvenidos, disculpen esa larga introducción inusual, pero la situación lo amerita. Debo decirles que nuestra invitada, Cristina Freire, tiene un título de Magíster en Marketing y Gestión de la Espíritu Santo, otro de la particular de Loja en Comunicación para el Desarrollo, y es periodista profesional de la Católica Santiago de Guayaquil, maneja las relaciones públicas de Asodiálisis EC desde el 2019, vocera frecuente que ustedes habrán visto en algunos de sus programas por primera vez en este. Les recuerdo que nos pueden seguir en exclusiva de medios digitales solo por La Posta, Facebook y YouTube. En los convencionales estamos en las 2 mayores cableras del país, que son Extreme TV Cable, canal 15, y 709 si prefieren televisión de alta definición. En DirecTV, el canal es el 194, Manavisión, canal 9, Manaví. Solo allá, señal abierta. En Manavisión estoy todos los días de la semana con ustedes a las 20 horas. Todos los días de la semana. A nivel nacional en radio, la emisora que cumplió 38 años recién, Caravana 750M, felicitaciones Mario Ganesa. Y su compañera, D-Blue 88.9 FM. Caravana ha sido la universidad del periodismo, del fútbol, en las últimas 4 décadas y lleva ya formadas 3 generaciones de periodistas. El reprise del espacio, antes, Radio Alborada también lo transmite en 90.3 FM en Imbabura. Ahora sí, el reprise del espacio
Es domingo, 20 horas en Extrema, 92.5 FM de Tungurahua y Cotopaxi. Entremos en materia. Y para comprender eso, veamos primero lo que recientemente le averiguaba de lo mismo en Del Día a la Noche por Radio Centro a Cristina Freire. Sí, lamentablemente esta situación vemos que no tiene una solución. Ya hemos agotado plan A, plan B, ya no tenemos un plan C. El plan C que se viene, lamentablemente, según como pintan las cosas, es que se tendrán que devolver a los pacientes renales y buscar todas las figuras legales que nos amparen para que no tengamos pues medidas legales en contra, porque sin recursos para insumos médicos, sin incluso ni siquiera lo más básico para pagar de agua, de luz, hemos estado a punto de que vienen a cortarnos la luz y la máquina de diálisis sin luz no puede funcionar. A ese extremo hemos lamentablemente llegado. Es la peor época de la salud renal del país. Sin el personal médico, no hay para pagarle sus décimos. ¿Qué persona que no tiene pues su dinero, su sueldo, va a ir a trabajar? Cristina, la pregunta ahí es, si la situación está precaria, ¿por qué no cierran? ¿Por qué siguen en el negocio? Cierren, vendan los aparatos, gracias, y poco a poco vayan pagando las deudas. Entonces, mucha gente no les cree, piensa que ustedes dramatizan. Lastimosamente aquí tenemos un compromiso, que eso lo tenemos siempre claro, es con el paciente renal, con sus derechos de los 16.000 pacientes que se tienen por Ministerio de Salud Pública y los 5.000 que se tienen por Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nuestro compromiso es con ellos porque sabemos que el sistema de salud, en el momento en que cierra una dializadora, son 100 a 200 pacientes que ellos no van a tener su diálisis para esa semana o tal vez para el mes hasta que el sistema de salud esté apto. Y el sistema de salud pública no va a poder atenderlos. Entonces, bueno, el sistema de salud pública ha dicho que ya van a instalar 20 o 28 dializadoras en los próximos 2 años para librarse de la dependencia de ustedes. Será inverosímil, Carlos, porque no hay la cantidad de recursos necesarios para alcanzar a cubrirse ni para pagar la deuda existe. Ya hemos investigado de manera legal con diferentes especialistas en el tema y nos dicen eso realmente será como una utopía, algo que será en sueños que llegará a cumplirse, porque es como decir que vamos a llegar a ser algún día un país de primer mundo. Eso es facilísimo, poner en los centros de salud una unidad, adecuar un área especial, un salón, en donde se hagan las diálisis. O sea, yo sé que la capacidad determina que el costo de montar una dializadora sea variable, pero ¿cuánto cuesta más o menos un equipo de diálisis? Bueno, estamos hablando de que tenemos equipos que van desde los $100 a $1.000. Va a depender, la máquina de diálisis estará en un costo de más de $1.000, tenemos los catéteres, las fístulas, que son elementos más pequeños, que estarán entre 5 a 60, $50. Entonces tenemos... Pero no, lo que vemos usualmente en una clínica, el paciente en su sillón o en la cama, recibiendo el tratamiento de hemodiálisis, todo el aparataje que ve allí, una unidad de esas, sin contar la enfermera, el especialista, el consumo de energía eléctrica, el mantenimiento, más o menos ¿cuánto cuesta cada unidad de esas? Ya, estamos hablando de unos $1.000 a $1.500. No me imaginaba que era tan poco. Una clínica de diálisis, ¿cuántas de esas unidades aproximadamente tiene? Bueno, estamos hablando, dependiendo de la cantidad, hay a veces máquinas 15, 25, 30 máquinas, dependiendo de la cantidad de pacientes que tenga. ¿Cuánto demora a un paciente normalmente, cuántas horas, hacerse hemodiálisis? Las diálisis son de 3 horas, 3 veces a la semana. Mínimo. 3 veces por semana. Sí. ¿Puede ser menos? No, tiene que ser las 3 horas que estar conectado. ¿Qué pasa con quienes no reciben esa frecuencia de tratamiento? Bueno, lamentablemente están condenados a morir en corto plazo porque empiezan a hincharse inmediatamente y su cuerpo se descompensa totalmente. De hecho, han muerto ya. Exacto, ya tenemos centenares de pacientes. Desde la pandemia acá hemos contabilizado unas 500 personas que han fallecido. ¿Centenares? Sí. Por no recibir hemodiálisis con la frecuencia que necesitan. No solamente de este grupo, sino también porque se ha agravado su cuadro de hipertensión y diabetes. Entonces es un cúmulo, y determinar específicamente cuál de estos factores fue, es un cúmulo de situaciones que le lleva a la muerte. Gracias por la seriedad con que usted lo define. Ok. Esta puede ser una causa agravante, no necesariamente la única causante. Ya. ¿Cuándo comenzó el Estado a depender tan fuertemente de las dializadoras privadas? 105. ¿Cuándo?
En el momento en que ya existe desde el 2008 en la Constitución de que el Estado debe garantizar el tratamiento y viabilizar los recursos de manera prioritaria, se da cuenta que hay una cantidad de pacientes de, usted decía, diabetes, hipertensión, por ejemplo. Son las enfermedades primarias y lamentablemente la mayor parte de la población está rumbo a padecer alguna de estas enfermedades. De allí se deriva la insuficiencia renal crónica. Al darse cuenta que el sistema de salud no puede realmente y que está a punto de colapsar por la cantidad de pacientes renales, porque llegan al punto en que ya sus riñones no funcionan, es cuando dice necesitamos prestadores externos. Es decir, 2008, la típica movida de Correa. Vamos a dar servicio a más, en el IES especialmente, sin que más aporten. Es decir, pasaron de golpe de 3 millones y medio de afiliados a quienes se les debía servir, a cerca de 8 millones a quienes se les debía servir. Por lo tanto, el déficit de atención en la salud pública para las unidades de diálisis se volvió de pronto descomunal y la dependencia o necesidad de las clínicas de diálisis o de las dializadoras se volvió mayor. ¿Ya entienden? Ok, hemos ubicado el problema. Ahora ubiquen al ministro de Salud, doctor Ruales, no recuerdo el nombre, el apellido es Ruales, con los argumentos que salen. Veanlo. En el caso de las dializadoras, nosotros, de acuerdo a la sentencia que tenemos de la Corte, nosotros pagamos todo el valor auditado en cuanto recibimos las transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas. No hay ninguna disposición de que se paguen más o menos a una u otra empresa, sino que se hace a todas las dializadoras, tanto aquellas que son parte de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados como las que no son parte. A todas se paga por igual de acuerdo al valor auditado. Cristina, desagreguemos esto. 10 de abril de 2023, el doctor José Ruales dice: hemos apagado hasta la fecha a todo el valor auditado. ¿Qué es el valor auditado? El valor auditado es lo que efectivamente se enseñó a través de todos los comprobantes de los gastos que se han tenido mensualmente y que efectivamente ellos han constatado de que no hay ninguna divergencia o alguna inconsistencia en los rubros, en los conceptos. Entonces ya lo aprueban y dice, esto sí, aprobamos que se pague. Y es cierto, porque si es así, solo les deberían mayo, junio y julio. El valor auditado hasta abril 10, todo tenía que haber sido pagado. Exacto, y eso él ofreció meses atrás, que supuestamente... No, él no ofreció, él dijo ahí que se ha pagado todo hasta abril. No es cierto. No han pagado a todos en su totalidad. No han pagado todo el valor auditado, fue lo que dijo. Lo que él dice que ha auditado hasta lo que corresponde a este año, lamentablemente está pagado solo hasta noviembre de 2022. Tampoco lo han pagado todo. No. Es decir, de lo auditado han pagado hasta noviembre, no hasta abril del 2023. No, exactamente. Hay casos en los que sí han pedido diciembre de 2023, pero esa es la factura que aún no está acreditada. Sin embargo... Diciembre de 2023 no puede ser. 2022, perdón. Okay, Diciembre de 2022 es lo que está pagado hasta allí. Y noviembre de 2022 a un grupo minoritario, pero de ahí no le han cancelado. Simple y llanamente mintió. Exactamente. Ok, la otra cosa. Yo revisé las cifras la última vez que conversamos y el valor no auditado, o sea, sobre el cual había discrepancias, por cualquier tipo de razón, con o sin fundamento había discrepancias. Ya van a ver lo que dice más adelante Roberto Gilbert sobre esta materia, ¿no? Dice, se crean dificultades para vender facilidades. Lo dice a propósito de que a su clínica y otras no les pagaban 38 millones de dólares, 25 millones de dólares, etc. Volviendo a este tema, ya van a ver eso, pero ese 1.700.000 debería ser lo único que no les pague. El resto sí. Debería estar ya acreditado, pero no está acreditado. Todo el resto, salvo el 1.700.000, que era la discrepancia que tenían sobre una cifra grande, pasaba de 40 millones, me acuerdo. Ok, ahora vean la explicación que da el ministro de Economía cuando le pregunto de lo mismo. El gobierno continúa pagando de manera planificada a 109 dializadoras, pero recuerden ¿Quién que... dice que es planificada?
Eso le dicen a usted. A ver, pero recuerde que esto no es un tema del Ministerio de Economía y Finanzas, porque el Ellos Ministerio- dicen que sí, pero no es así. que no tienen ni el aval ni la certificación. No, no. Cada vez se inventa una cosa nueva. Desde junio del 2021 hasta mayo de este año se han cancelado 310 millones de dólares para este rubro de aquí. 310 millones de dólares en este Y gobierno. ahí en está esta otra cosa. gestión. O sea, ustedes están respondiendo por el periodo de gestión. Las deudas de Sí, antes, pues son de gobiernos pero anteriores. son también. del Estado. Pues el Estado Bueno, es uno solo. le comento- Eso dijo Diego Salgado. No, a mí no me reclamen por Sí. la deuda del otro gobierno. Bueno, nosotros Pago hemos, desde ahora en adelante. como contaba en el video de este resumen, nosotros hemos pagado algunos cientos de millones de dólares de deudas de gobiernos anteriores. Pues De acuerdo. Y de mayo de este año, de enero a mayo de este año, se han pagado 41 millones de dólares adicionales, que sumado a los 310 ya tienes como 350, y aparte hay 57 millones de dólares que en los siguientes meses se van a pagar para este fin. Entonces se ha venido pagando. ¿Sabe lo que significa 57 millones de dólares impagos cuando solamente el porcentaje por auditar, sobre el cual había una objeción y no había conformidad, era 1.700.000 dólares? Sí, ahora te comento algo que es ¿Sí importante. sabe lo que significa no pagarle 55 millones de dólares a esta gente? Hay gente que se muere y se agrava, no les importa un cuerno. Ok, se lo dije claramente a Pablo Arosemena, uno de cuyos méritos es nunca sacar el cuerpo. Ya, él hizo una reseña de cuánto han pagado, cerca de 300 y pico de millones de dólares en este ejercicio que estaban pendientes, otro tanto antes, y a esa fecha, que fue 9 de julio, habían aproximadamente solo 55 millones de dólares por pagar. ¿Culpa de quién? Ellos dicen que es del Ministerio de Finanzas, que es el ministro Pablo Arosemena, el que no direcciona todos los recursos necesarios. Ellos se viven ¿Quiénes dicen ello? escudando. ¿Quiénes? Ministerio de Salud Pública, en planta central. Cuando hemos ido, la excusa es que no direccionan ellos el dinero a las coordinaciones zonales, porque a su vez ellos han gestionado y solo viven gestionando con Ministerio de Economía y Finanzas, pero que ellos no dan el dinero. ¿No es a Salud a quien Ministerio de Finanzas debe dirigir la plata y Salud a las coordinaciones zonales? Ese es el sistema, debería ser así. Pero Lamentablemente ellos dicen que no les dan el dinero completo y mire, hace un año atrás me lo topé en el mismo vuelo al ministro Pablo Arosemena, porque él nunca nos da audiencia, y nos dijo que los del Ministerio de Salud Pública eran los mentirosos, que él en ese entonces había direccionado 80 millones de dólares. Fuimos a Salud a preguntar al coordinador administrativo financiero de esa época. No, incluso le mostré el audio, le escuché, le dije, mire, esto dijo, porque él con la autorización me dijo, hágale escuchar. Yo le he dicho públicamente que ya les he dado el dinero, ellos son los que no quieren pagar. Suponemos que y sospechamos que siguen con esa misma discrepancia. Entonces, aparte de esa versión, ¿tiene usted un sustento escrito? ¿No le han pedido al Ministerio de Salud, certifíqueme que transfirió o situó o ubicó, como se llame tecnocráticamente, los fondos para el Ministerio de Salud? ellos se basan en oficios. Simplemente nos mandan oficios, nos dicen, mira, aquí ustedes pueden revisar el Keepbox que se ha enviado, la reunión que tuvimos y efectivamente se ha pedido esta cantidad. Nos hablaban de Salud 20 dice millones. que se ha pedido, pero Exacto. Economía dice que lo han mandado, Sin embargo, Salud dice que no ha llegado a donde pero ellos. Economía dice que lo han mandado por escrito, lo dice No, por escrito. Economía lamentablemente nunca nos responde. Ellos simplemente lo direccionan otra vez a Salud. Ok, aquí están jugando el florón y comprometiendo la vida de una cantidad de gente. Se han muerto 500, entre otros, por esas causas desde la pandemia, y cada semana varios se agravan y se mueren también, aunque estadísticamente no se registre que esa es la causa. Cuando volvamos, Cristina Freire, una precisión muy importante sobre el costo real de algunas unidades de diálisis que ella estaba verificando a propósito de la pregunta que le hice. Eni Lubricantes. Protege tu motor al máximo. Eni Lubricantes trabaja constantemente para proteger tu inversión. En la ciudad, en el campo o en las condiciones más adversas, puedes estar tranquilo. Importados desde Italia. Eni Lubricantes. Siente el rendimiento. ¿Saben al extremo al que han tenido que llegar los pacientes que requieren diálisis? A la protesta en las calles con carteles. Lo vamos a recordar. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos.
cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Serviseguros. Contigo siempre que nos necesites. Estamos tratando el drama de las unidades o clínicas o dializadoras en el país con Cristina Freire, su vocera. Les recuerdo que esto es posible cada semana gracias al auspicio de Eni Lubricantes, Telconet Latam, Vaporex, Serviseguros, Almacenes Marriott y Bankers Club, desde cuyo piso 33 no emitimos, en cuyo piso 33 grabamos el espacio. Empecemos con esta última precisión que usted quería hacer cuando verificó los datos, Cristina, porque a mí ya me llamaba la atención que una unidad de diálisis como yo la describía fuera tan barata. Dele. Claro, es que esta máquina correspondiente a los sillones, estamos en este valor de $1.000 a $1.500, pero lo que corresponde al monitor, filtro dializador, bomba, detector de aire, la bomba de sangre, el medidor de la presión arterial, todo esto que es la maquinita en sí, está bordeando los $27.000 por cada máquina de esas sumado con el sillón. Es decir, que un puesto de diálisis o una unidad de diálisis ahí estaría más o menos por $30.000. Así es. ¿Cuántas dice usted que suelen tener en promedio las dializadoras? Dependiendo de la cantidad de pacientes, de 20 a 30 máquinas. Ok, tienen cerca de $600.000 en equipamiento para que atiendan la urgencia. Terminemos de completar la cifra. ¿Cuánta gente más o menos emplea cada dializadora de ese volumen? ¿Personal? Sí, personal. El personal, estamos hablando de enfermeras, de 5 a 10 enfermeras. Especialistas, estamos hablando de otro rubro de unos 10 especialistas entre cardiólogos, nefrólogos, nutricionistas, psicólogos. Las enfermeras son tiempo completo, los otros part-time. Y claro, las enfermeras igual rotan dependiendo de los turnos, porque empezamos a veces por la inseguridad ahora temprano, desde las 5 de la mañana y cerramos máximo 6 de la tarde. Ok. Les explicaba que tuvieron que ir a las calles a protestar. Vean una de las protestas más recientes, que de paso les motivó un nuevo retraso. Ahora están jodiendo, demórense más. Así. Con pancartas, pitos y bubucelas, pacientes en tratamiento renal realizaron un plantón en los exteriores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para solicitar al IES y al Ministerio de Salud Pública el pago de la deuda de los centros de diálisis. Los representantes aseguran que hay deudas desde noviembre del año anterior. Son 85 las dializadoras que prestan el servicio a las autoridades estatales a escala nacional, las cuales brindan el tratamiento a 16,000 pacientes. De ahí la importancia de que el Estado esté al día con los pagos. Nosotros necesitamos insumos que nos pague directamente para poder seguir dializando, porque eso es nuestra vida. Si un paciente no se hace una semana un diálisis, nos hinchamos, al menos yo que soy hipertenso, se me sube demasiado la presión. La diálisis es la vida de nuestros pacientes, es la prolongación de la vida de ellos, y sin diálisis no tienen vida. Buscamos la versión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hasta el cierre de este reportaje no pudieron brindar una respuesta. Quien sí lo hizo fue el ministro de Salud, José Ruales. Aseguró que tienen un monto de $120 millones para realizar los pagos una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas haga el desembolso del dinero. La reseña de Juan Miguel Rodríguez de Teleamazonas recoge muy bien el rama repetido de lo mismo. Esto fue junio 28 del 2023. Ya vieron la cifra que dio el ministro de Salud respecto a lo que hay disponible para eso, $100 millones. Y a pesar de eso,
no se efectúan los pagos. Le digo yo, en Carondelet no les importa. Como ya no van a reelegirse ni tienen candidato a la presidencia en asambleístas, la repercusión no se va a dar en sus candidatos. Como la asamblea no está funcionando y no los llama como los llamaba 3 veces por semana, tampoco les preocupa. La imagen pública o la forma en que pasen a la historia les resbala también. Como muchos de ellos se largarán a Miami cuando les dé la gana en vez de quedarse en este país a disfrutar de su vida privada, no hay problema. Que se jodan los ecuatorianos. Ese es el mensaje que con su actitud están dando. ¿Les parece bien? Si no es por ustedes, por su nombre, su familia, su gestión, su legado, ¿qué tal si se acuerdan de quienes votaron por ustedes? Y algo más importante, ¿saben lo que están haciendo con su actitud? La mejor campaña para el correísmo. Eso es lo que quieren. Eso es lo que han pactado. Porque creen que el péndulo que ahora se fue para el un lado vendrá para el otro después de año y medio, cuando tengan candidato. Están más perdidos que gaviota en Bolivia, para decirlo suave. Ok, ¿cómo se sale de este trance, Cristina? Un sobreendeudamiento terrible, buscando de dónde nos puedan incluso los intereses bajar, porque lastimosamente de lo que se cobró este mes, los pocos a los que sí le acreditaron, por ejemplo en el caso de IES, se fue la mayor parte en pagar los intereses de los aportes patronales, de las declaraciones al SRI y a los proveedores también los intereses. Entonces es algo mínimo que se logra cubrir de la deuda real. Nos tocará volver a las calles, nos tocará insistir con el diálogo, pero es que ya no les creemos. Parecen, digo, políticos en campaña, que realmente, mire, ofrecieron 2 facturas que iba a pagar la coordinadora Lucy Jurado de la zona 5-8 en Quevedo la semana pasada. Ayer fuimos a una reunión y dijeron que ellos no saben al respecto de ese nuevo dinero porque ni siquiera les ha llegado. Planta Central, uno de nuestros coordinadores allá, ¿qué dijo? Allá le han dicho que efectivamente en el Departamento de Tesorería del Ministerio de Salud Pública aún no tienen el dinero, que sigue en el Ministerio de Finanzas. Entonces, ¿por qué ofrecen si el dinero todavía no lo tienen? ¿Qué tal si de aquí a 2 años dejan la actividad, en el caso de que el Ministerio de Salud emprenda el programa en el cual usted no cree y dice que no es viable, de 20 a 28 unidades de diálisis del Estado en los distintos centros de salud? ¿Están preparados ustedes para que no pero un próximo gobierno de repente diga, sí, se acabó esta historia, gracias señores, nos ponemos al día, váyanse a otra cosa? Realmente nos preocupa muchísimo porque está de por medio todo el capital que han invertido personas que han creído en el compromiso que hubo en su momento, en los acuerdos firmados, en los que ellos como prestadores externos tratan de cumplir con la atención que le brindan al paciente renal. Pero ¿y qué va a pasar también? La preocupación en el personal. Ellos no saben qué va a pasar, realmente están viendo qué opciones tendrían, si tendrían que vender y cerrar. Pero ¿y qué va a pasar con todo ese sobreendeudamiento con el que ellos se quedan? El dueño de la clínica de diálisis hace su endeudamiento con todas las instituciones financieras posibles y ellos son los que se van a quedar acarreando más con o menos 105 dializadoras según ustedes, 109 según Pablo Arosemena, 85 que le dan servicio al Estado según el recuento del último reportaje. 2.000 personas alrededor aproximadamente tienen empleo en esas dializadoras. Sí, más, por lo menos unas 5.000 personas, porque la cantidad de pacientes renales en algunas supera a veces los 300 a 400 pacientes. Estamos hablando del Ministerio de Salud Pública, aparte son los de IES. Hay dializadoras que, por ejemplo, tienen 300 pacientes del Ministerio de Salud Pública, 200 de IES. ¿Tanto? Llegan a tal capacidad, sobre todo en las ciudades más grandes y también... 500 por mes, más o menos. Sí, dependiendo. Que tienen que rotar 3 veces por semana. Exactamente, por eso es que hay dializadoras que sí les toca abrir incluso tipos sucursales para poder abastecer. ¿En ciudades como cuáles hay esa congestión? Por ejemplo, en Manabí tenemos casos en donde atienden a 400 pacientes que vienen, por ejemplo, del Carmen, de sectores cercanos allí en Manabí. ¿Se hacen el viaje para eso? Viajes hasta de 5 horas. A propósito de Manabí, Barberán no puede ser apellido más manabito. Estuvo Johnny Barberán el año pasado cuando hacíamos ver a su manera en TC Televisión, en nuestro estudio. Él es presidente de la Asociación de Pacientes de Diálisis del IES. Y vean a un paciente cómo describe la situación que ha reseñado aquí la vocera de las dializadoras, que no es paciente renal. Entonces, vean a Johnny Barberán. Tener que salir a las calles también, hacer plantones, cerrar la calle, porque
El asunto con el problema de nuestra enfermedad no es como que usted va a arreglar un computador y le cambia una piecita y por último cambia el computador y se acabó. Acá el asunto con nosotros es real. Si no existe diálisis en los pacientes renales, solamente nos queda la muerte. Ahí lo tienen. Ahora hablemos de niños. No son muchos los casos, pero son dramáticos. Me estaba contando algo de niños que son atendidos en Mocache de los Ríos y de lo que pasó con el gerente de esa dializadora. ¿Qué fue concretamente? Sí, bueno, fue justamente el que usted mencionó que le dio este infarto por mucho cúmulo de situaciones, pero en esta dializadora específicamente atienden a menores de edad, que a diferencia de los pacientes renales que se deriva la insuficiencia renal crónica por la hipertensión o la diabetes, nacen con este problema congénito. Y hay un universo de aproximadamente en el país unos 200 a 300 niños que padecen esta enfermedad y aquí en Guayaquil se hacen atender y vienen desde Mocache, desde otras ciudades, a Guayaquil, y cuando en algún momento se quiso viabilizar para que ellos sean atendidos a un lugar más cercano, nos dijeron que no. ¿Por qué? Porque los niños tienen otras complicaciones también y si están en una ciudad pequeña no hay un hospital al que lo puedan derivar si se agrava, porque a veces hay niños que se agravan en plena diálisis y preferían seguirse manejando 10 horas de viaje, 5 de ida, 5 de regreso después de la diálisis, 3 veces a la semana, porque si su hijo se agravaba en medio de la diálisis, corrían a algún hospital del niño aquí especializado en Guayaquil. Ya ven lo complejo que es el problema. Cuando volvamos, un breve video explicativo de qué estamos hablando, en qué consiste esta operación de diálisis y también la opinión que nos dio el doctor Fabián Ortiz Herbener, clínico nefrólogo, es decir, un especialista en enfermedades del riñón, de los mayores que hay en este país, sino el mejor, cuando estuvo recientemente en Vera a su manera. A ver si así un sector del gobierno entiende, porque el que lo sabe, lo entiende, no reacciona como debe. Eni Lubricantes. Protege tu motor al máximo. Eni Lubricantes. Trabaja constantemente para proteger tu inversión. En la ciudad, en el campo o en las condiciones más adversas, puedes estar tranquilo. Importados desde Italia. Eni Lubricantes. Siente el rendimiento. Existen dolores que te dan orgullo. Hay otros que se convierten en medallas. Y muchos otros que te dan triunfos. Por eso estamos aquí, para aliviarte el dolor y dejarte disfrutar todo lo que viene después. Mentol Chino, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. ¿Diálisis en qué consiste? En breve lo van a ver. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Serviseguros. Contigo siempre que nos necesites. Llega la promoción que solo ocurre una vez al año y por tiempo limitado. Llegó el mega bodegazo de Almacenes Marriott. Ven y aprovecha descuentos de hasta el 80%. Sí, así como lo oyes, hasta el 80% de descuento. Te esperamos en nuestros almacenes de San Borondón, Centro Comercial Dicentro y en la ciudad de Quito, en Avenida América, N37 213 y Villa Lengua. Estamos tratando aquí el drama de las dializadoras, un mal que ojalá nunca los afecte, que ustedes deben tener muy cercano con algún familiar, amigo o conocido por lo menos, que tuvo que sobrellevar Pancho Huerta en los últimos 20 años de su vida, si no fue más, con enorme estoicismo y felizmente con posibilidades él de solventar ese tratamiento, y no fue por eso que partió a sus 82 años.
y que de paso nos sigue inspirando. Digresión aparte. Vean por un instante qué es el proceso de diálisis para entrar enseguida en otro tema igualmente preocupante. Tras palos piedras, dirían algunos. No solamente que no les pagan, sino que quieren modificar el tarifario, que es de $1,456 por paciente, con una atención integral que ya van a ver la descripción de qué consiste, sino que lo quieren reducir a $900. Ok, se ponen austeros, se ponen a regatear con lo que no deberían. Cuestión que está a cargo de Fausto Patiño, quien es coordinador de sostenibilidad del sistema de salud pública del ministerio del mismo nombre, que es hemodiálisis. Con la hemodiálisis, el proceso ocurre de diferente forma. La extracción de los productos tóxicos y de desecho, ajuste de electrolitos y regulación del líquido ocurre fuera del cuerpo. La sangre del paciente se extrae del cuerpo, se introduce en una máquina de diálisis, donde viene en contacto con el dializado a través de filtros y se regresa al paciente de forma más limpia. Para esto es necesario tener acceso al sistema circulatorio. Este acceso se obtiene de varias formas. Para unos es a través de un catéter que se localiza debajo de la piel y dentro de una vena y puede mantenerse por un tiempo. Una solución más permanente se realiza con un procedimiento para crear una fístula o colocar un injerto para conectar una arteria y una vena en el antebrazo. Medicamentos y transfusión de sangre se pueden administrar durante la sesión de diálisis. Bueno, en esta breve explicación de For Health Education dice, cuando empieza diciendo con la hemodiálisis el sistema funciona de una manera diferente, es porque antes estaba hablando de otro tipo de diálisis, la diálisis peritoneal. En ese sistema, un líquido especial llamado líquido de diálisis se introduce en la cavidad abdominal del paciente a través de un tubo llamado catéter. El peritoneo, una membrana que recubre los órganos abdominales, actúa como un filtro natural. El líquido de diálisis absorbe los desechos y el exceso de líquido del cuerpo y luego se drena fuera del cuerpo, llevándose consigo las toxinas. Ese tipo de diálisis se puede realizar en casa y el paciente debe realizar intercambios de líquido varias veces al día o utilizar una máquina especial durante la noche para realizar ese proceso mientras duerme. Volvamos a lo del tarifario. ¿Qué cubre $1,456 mensuales? Estamos hablando de 12 a 14 sesiones de diálisis, pero no es solamente el tema de dializarse, ya usted hizo la diferenciación entre peritoneal y la hemodiálisis. Específicamente, también recalcar que nosotros estamos siempre renovando todas las unidades tecnológicas, todo lo que tiene que ver con las máquinas de diálisis. Entonces, al paciente no solamente se lo tiene que dializar, debe tener un tratamiento para controlar la hipertensión, la diabetes, la medicina, y a su vez los exámenes que se realizan una vez al año. Y si hay casos que lo amerita, el cardiólogo le hará algún examen especial. Tiene que ser valorado por psicólogo, por nutricionista, porque el impacto psicológico que también genera y el cambio en la alimentación son factores que deben cuidarse. Y el nefrólogo, por supuesto, para ir verificando cómo van sus riñones. ¿Todo ese tratamiento se le da en la unidad de diálisis? Así es. Es decir, hay una serie de especialistas o profesionales que complementan lo que es la eliminación de las toxinas de la sangre, básicamente. Exactamente. Atrás del trabajo de las máquinas también están estos especialistas: nefrólogo, nutricionista, cardiólogo y psicólogo. Que lo vayan a buscar a otra parte, irán del Ministerio de Salud. Aquí nuestro trabajo es pagar este lavado o limpieza de la sangre, como lo quieran llamar, y punto. No somos beneficencia. Será una regresión de sus derechos adquiridos y a la vez mermará la calidad de vida de los pacientes renales y se aumentará la tasa de mortalidad. ¿Así de directo? Así, lamentablemente, hablando ya, viendo la realidad, es así, porque si no tiene su tratamiento para su enfermedad primaria de hipertensión y diabetes, lamentablemente va a acarrear hacia eso. Habrán personas que ni siquiera podrán ni terminar su diálisis porque fallecerán en plena diálisis. Yo sé que usted no es médico, pero sí conoce el tema del que estamos hablando como vocera de las dializadoras. ¿Por qué una persona llega a necesitar diálisis? ¿En qué momento la afección a su riñón o la afección renal determina que esto es así? ¿Por qué?
Lastimosamente, el ecuatoriano común no se realiza, por ejemplo, la bioquímica, que es un examen tan básico, hemograma de bioquímica al menos una vez al año, cuando en su examen de bioquímica ya le salen alterados la urea, la creatinina, y no se preocupa, y eso sigue avanzando, llega un punto que está tan elevado, y luego hacerle tratamiento inicial no responden sus riñones, y tras verificar el nefrólogo que efectivamente ha perdido ya la funcionalidad en la mayor parte en los 2 riñones, entonces lamentablemente tiene que vivir condenado a estar en la máquina, conectado a la máquina de la vida, que es la máquina de diálisis, para que haga este lavado de sangre y esta depuración de toxinas que no pueden ya hacer sus riñones. Ok, es decir, que si hubiera detección temprana y exámenes periódicos, la gravedad del paciente o la progresividad en el deterioro de los riñones se podría detener, no eliminar, pero detener por lo menos. Por supuesto, al menos tendría sus riñones, tal vez no funcionando al 100%, pero si está en un 50% ya debe preocuparse. Si ya el nefrólogo le dice, tienes la urea y la creatinina elevada, el agua es lo tan básico que realmente nos va a permitir prevenir, y ese es el problema, que sí han aumentado la cantidad de pacientes renales porque no hay realmente políticas de prevención. Cuando habla Cristina de nefrólogo, me acuerdo enseguida de la mayor autoridad o especialista en esta materia que hay en el Ecuador, que para nosotros y para algunos expertos es el doctor Fabián Ortiz Gerbener, clínico nefrólogo. Lo tuvimos recién en Ver a su manera, y vean lo que dijo a propósito, creo que fue del Día Mundial del Riñón, si no me equivoco, eso es marzo 9, marzo 10. Vamos. La enfermedad renal crónica es la disminución progresiva de la función renal. Es decir, nosotros nacemos con unos riñones que hasta los 45 o 50 años funcionan al 100%. Para normalmente poder mejorar el entendimiento de parte del paciente, les hablamos de las baterías del riñón. Las baterías están al 100% hasta los 50 años. A partir de ahí baja a un 1% por año. Pero eso forma parte del envejecimiento natural del ser humano. Pero la enfermedad renal es esa disminución más acelerada. Es decir, tú a los 60 años deberías tener teóricamente un 90% de función renal, pero si ya tienes 60, has bajado muy por encima del envejecimiento natural. Eso ya es una enfermedad. ¿Qué vuelve más acelerado ese deterioro de las funciones del riñón? Las 2 principales enfermedades que producen daño renal son la hipertensión y la diabetes. Dejemos entonces ese fragmento que por un instante compartimos con el doctor Fabián Ortiz Gerbener y volvamos a la realidad actual. Ok, ¿cómo salimos de este atasco? ¿Cómo rompemos este ciclo de reclamar, pedir, exigir, caer casi a cero, luego recuperarse un poquito de oxígeno, otra vez les pagan algo, sigan operando? ¿Cómo se rompe ese círculo fatídico? Que las autoridades sean realmente responsables, más conscientes, y que no esperen a que sea un familiar cercano el que padezca esta enfermedad catastrófica, y que recuerden que no solamente deben cumplir con la Constitución, que dice que no solamente el prestador externo debe dar su parte, hacer su parte del trabajo, sino también ellos como institución pública, ellos como Estado. ¿La deficiencia renal es una enfermedad catastrófica? Así es, está catalogada como eso. Peor todavía. Exacto, es una enfermedad catastrófica como tal, y recordarles que además hay una sentencia de por medio, la 1616JC emitida en septiembre del 2020, que hasta ahora sigue sin cumplirse. Las últimas novedades que nos dijo la Corte Constitucional es que había enviado un informe pidiéndole precisamente que le notifiquen cómo estaban cumpliendo el Ministerio de Economía y Finanzas el plan programático de pagos que se ordenó en esa sentencia. Ya más de 2 años, vamos para 3 años, ya el próximo mes en septiembre, 3 años, sigue sin cumplirse esa orden constitucional. Esa sentencia, ¿qué es lo que dictaminaba? Un cronograma de acuerdo al cual debía pagárseles. Un plan programático de pagos. Programar mes a mes pagos, ellos dicen mensuales, sea de 2 ¿Un calendario? No, porque eso tenía que realizarlo Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Finanzas. ¿Y se lo hizo? Lamentablemente no, ellos dialogaban a puertas cerradas, Tampoco. Jamás nos invitaron a nosotros a ver cómo avanzaban ese cronograma. O sea, han incumplido Por todos una los sentencia lados. de la Corte Constitucional. Así es. No hicieron el plan, si lo han hecho no lo han divulgado, No. y si lo divulgaron no lo han cumplido. Exactamente, no se lo está cumpliendo porque son pagos a cuentagotas, esperar 2-3 meses para que llegue una sola factura y la deuda sigue incrementándose. 17 meses, el IES, por más que haya acreditado una factura, 17 meses aún sigue debiendo, por ejemplo en provincias como Santo Domingo, Manabí.
hay una deuda, que eso también me escapaba, Carlos, es preocupante por parte del IES, que lamentablemente no está dentro de esta sentencia del IES, pero hay que ver cómo también se lo puede meter allí, porque antes no había este atraso. Diego Salgado dijo que él no puede hacerse cargo de esta deuda antigua que no correspondía a la administración de él. Desde noviembre de 2021 a junio de 2022, eso está quedando en el limbo para el próximo gobierno. Qué bueno que se acuerda de eso, porque Diego Salgado debe estar aquí la próxima semana. En efecto, él dijo, en lo que corresponde a nuestro periodo, estamos atendiéndolo. O sea, ¿cómo no se hacen cargo de lo que debían hasta antes de que ellos lleguen? Que ellos están gestionando con Ministerio de Finanzas, pero que no es algo que puedan ellos asumir directamente. ¿Y es con Ministerio de Finanzas? ¿Qué tiene que ver y es con Ministerio de Finanzas? Que porque el Estado les debe una gran cantidad de miles de millones y por ello ellos no pueden gestionar todos los pagos. Ese es el argumento, o sea, paguen al Ministerio de Finanzas. No puedo creer. ¿Y aquí hay de por medio la salud y la vida de la gente? Así es. Y prácticamente instituciones que tienen 17, 16 meses, Loja también, 13 meses de retraso, con una sola factura que les entró, nos dicen no podemos hacer nada, el personal sigue impago. Ya la semana pasada tuvimos más renuncias masivas, decenas de enfermeras en provincias, decenas de especialistas porque no se les puede pagar 2, 3 meses. ¿Qué hay con ellos que sí, hasta doblan turnos a veces para poder atender a los pacientes renales? Ok, la cosa es peor de lo que me imaginaba. El otro día hacía una lista de los peores ministerios y decía que salud no lo ponía primero solo porque fue parte del éxito en la vacunación, pero que estaban entre los peores ministerios: Defensa, Ministerio del Interior, desde luego Salud y ahora Telecomunicaciones. Tanto va el agua al cántaro que se rompe, sigamos echándole agua, no nos rindamos y nos cansemos. Temporalmente está bien que nos desanimemos, pero reaccionemos enseguida, porque la única batalla que se pierde es la que se abandona. Llega la promoción que solo ocurre una vez al año y por tiempo limitado. Llegó el mega bodegazo de Almacenes Marriott. Ven y aprovecha descuentos de hasta el 80%. Sí, así como lo oyes, hasta el 80% de descuento. Te esperamos en nuestros almacenes de San Borondón, Centro Comercial Dicentro y en la ciudad de Quito, en Avenida América, N37 213 y Villa Lengua. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. En breve, lo que les había anunciado de Roberto Gilbert, dicho en sus propias palabras, sobre cómo funcionan los pagos a las clínicas o organismos privados que hacen lo que el Estado se comprometió a hacer, ofreciendo primero pero no estructurando enseguida. A las 22 horas en vivo. ¿Ustedes no están enfrentando el crimen organizado? ¿Tú crees que no? Perdón, vámonos mañana a Esmeraldas y mira los clientes que tengo en Esmeraldas. Y quiero ser enfático, donde no tenemos el más mínimo apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas. De lunes a viernes y domingos. En la administración de Petroecuador, por decirlo menos, es desorganizada. Entrevistas que hacen historia. ¿Qué quiere decir con va a validar un fraude? Porque si usted convoca por internet a la gente que venga a ayudar en un proceso de control electoral, ¿qué van a hacer? No saben lo que van a hacer. Y preguntas que abren caminos. Y peor con lo que dijo el secretario de Seguridad, que los culpables somos 18 millones de ecuatorianos porque no tenemos principios ni valores. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM.
parte final de esta entrevista verás sobre el drama de las dializadoras, que es también el drama de algunas clínicas privadas. Hay algunas como la Guayaquil, la mejor en esta ciudad, cuyo músculo financiero, como se dice tanto ahora, puede resistir. Hay otras que no, que han dejado de dar el servicio, han terminado quebrando o han deteriorado su oferta médica. Escuchen al doctor Roberto Gilbert Febres Cordero. La denuncia la hizo el director de la clínica Guayaquil el pasado martes. En auditoría siempre hay alguien que te crea la dificultad para venderte la facilidad, pero siempre el por debajo de la mesa. Y si hay un cariño, van a acelerar las cosas. Y desde las clínicas de diálisis lo confirman. Hay terceros en la transacción que ofrecen agilizar los pagos a cambio de un porcentaje en efectivo. Cuando vienen los procesos de inspección, obviamente hay personas que por afuera, que están de alguna manera como entre mediadores, entre dializadora y Ministerio de Salud Pública, te dicen, mira, sabes que yo te ayudo a saldarte este tema de la deuda, pero un X porcentaje. El directivo asegura que el trámite para el cobro se presta para la corrupción. Disminuyan la burocracia, número 1. Aun cuando por ley el pago no debe tomar más de 90 días, las deudas se arrastran por años y es ahí cuando aparecen los facilitadores, agrega la vocera de las clínicas de diálisis. Eso fue el 31 de agosto del año pasado. Como ven, el proceso es histórico. Ahora, hay dos cosas más graves. Se abrió una plataforma para procesar reclamos o tramitación de estos pagos. ¿En qué está? Lamentablemente no se puede ingresar, los trámites del mes de junio, por ejemplo, no se pueden subir. Esta plataforma se supone que debía agilitar los procesos de auditoría, que era lo que más ralentizaba los pagos en el IES. Lamentablemente me reportan varias dializadoras, siquiera van más 25 a la fecha, de las 105 que existen, que esa plataforma colapsa y genera más atrasos para presentar los trámites. ¿Quién abrió esa plataforma? IES a través de un convenio con la SPOL. ¿Y cómo se accede a ella? Deben ingresar a la página web que les direcciona, y tienen que subir allí el trámite, subir todo lo que es fundamentos, los servicios brindados, los valores. ¿Y hay un código o forma de identificación que es exclusivo uso de claro, de cada dializadora? Lo otro, el Seguro Social Campesino tiene también pacientes pendientes. Así es, de los 6.000 pacientes que se atienden de 5.000 a 6.000, un promedio de IES, el 20 al 30% son personas del campo. Y esto, lamentablemente, ¿qué ocurre? Que no ha auditado. El IES Campesino no ha auditado los trámites desde enero de este año a la fecha. Ya 7 meses de un retraso, ni siquiera, es decir, llega el dinero, no van a poder ni pagar porque no están ni auditados. Es decir, hay 1.200 pacientes aproximadamente del Seguro Social Campesino que no reciben o no recibirán atención. Lamentablemente así es, porque si llega el dinero y como no está auditado, no van a poder ni siquiera proceder al pago. Eso es IES. IES Campesino. Ok. Aquí terminamos. Creo que han tenido una reseña completa de en qué consiste el problema, su origen, las dudas, las largas, la corrupción, la demora, el engaño, la mentira, la muerte que esto genera, el agravamiento de pacientes en otros casos y la forma en que esto se podría destrabar. Si hubiese lo que se dice voluntad política, no. Si hubiera un poquito de solidaridad y algo de condolencia por parte de Carondelet. Esa es quizá para mí la única esperanza. ¿Por qué? Porque cuando hubo casos peores, de costos mayores por persona, aunque ciertamente minoritarios, uno de ellos, si no me acuerdo, era un niño que se llamaba Decker, en Carondelet se conmovieron. Había que juntar $2 millones para una medicina que costaba su atención y se los juntó. Y fue por gestión del jefe de Estado con una serie de laboratorios y organismos internacionales. Eso tiene un enorme valor. Demuestra una especial sensibilidad. Con un solo niño. ¿Qué? ¿Porque fue mediático el caso? ¿Porque lo conocieron a tiempo? No me importa, lo hicieron. ¿Por 16.000 o 20.000 ecuatorianos no van a hacer lo mismo? Conmuévanse antes de irse del poder. Y después, ciertamente, no vuelvan. O postúlense y van a ver la respuesta que les da el pueblo ecuatoriano. Tienen la oportunidad de salvar su legado para la historia.
porque ante el presente están condenados ya, y con sobra de razones. Qué pena decirlo, pero se lo han ganado. Y es muy poco con relación a lo que se merece. Hasta la próxima semana. Verás, es posible gracias al auspicio de Telconet Latam, Eni Lubricantes, Almacenes Marriott, Serviseguros, EPAGEN, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.